Buenas tardes, mi nombre es Causar Carolina Rifai. Mi punto a tratar es acerca del contrato mutuo. Así como lo menciona el Código Civil en su artículo 1735, el contrato mutuo es aquel acuerdo en virtud del cual una parte denominada mutante se obliga a entregar en propiedad bienes consumibles, dinero, y fungible a otra denominada mutuario, a cambio de que éste le restituya otros bienes de la misma especie, calidad o cantidad. El contrato mutuo se reguló en el derecho griego y el derecho romano como un préstamo de consumo. Originalmente fue considerado gratuito, dado que solo se practicaba por lazos de amistad. Solo cuando se impuso una contraprestación al contrato, este se convirtió en un acto jurídico reglamentado por el derecho de gente. Su práctica común se inicia al fin de la República, como consecuencia de la escasez de dinero resentida por los romanos. Sus caracteres. Es real, al igual que en el comodato. En el mutuo no es suficiente la voluntad de las partes para su perfeccionamiento, sino que se requiere la entrega de la cosa que constituye su objeto. Es unilateral, es decir, solo una de las partes resulta obligada. Es gratuito y oneroso. En principio es gratuito si no se pacta intereses, pero si se pacta será oneroso. Es decir, el artículo 1745 del Código Civil hace referencia a que se permite estipular intereses por el préstamo de dinero, frutos u otras cosas muebles, lo cual nos da a entender que el mutuo como institución civil es de naturaleza gratuita, pero que puede llegar a ser oneroso por acuerdo expreso de las partes. Es principal porque existe por sí mismo, es decir, es autónomo para su existencia y validez, no depende de otro contrato, o sea, tiene fines y vida propia. Es de naturaleza civil o mercantil, así como lo estipula el artículo 527 del Código de Comercio. El mutuo puede ser civil o mercantil, siempre y cuando el préstamo es mercantil cuando concurren las circunstancias siguientes. 1. Que alguno de los contratantes sea comerciante, y 2. Que las cosas prestadas se destinen al préstamo. Su objeto. Solo pueden darse en mutuo las cosas sin comercio, cosas susceptibles de ser enajena y fungibles, ya que el mutuo implica la transmisión de la propiedad al mutuario y solo obliga a ésta a restituir de igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad. Capacidad de las partes. En el artículo 1144 del Código Civil nos hace referencia a que no pueden celebrar el contrato de mutuo ni como mutante ni como mutuario los menores, los entredichos y cualquier otra persona a quien la ley le niegue la facultad de celebrar dicho contrato. Cuando las cosas prestadas no sean dinero acuñado. En el contrato mutuo, cuando una parte entrega a la otra una cantidad de cosas que esta última está autorizada para consumir, la otra parte, el mutuario, se obliga a devolver en el tiempo convenido igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad. Por lo tanto, la obligación del mutuario es la restitución de una idéntica cantidad de cosas de la misma especie y calidad. Cuando las cosas prestadas sean dinero acuñado, así como lo señala el artículo 1737 del Código Civil, la obligación resultante del préstamo de una cantidad de dinero es siempre la de restituir la cantidad numérica expresada en el contrato.
Muchas gracias. Mi nombre es Elizabeth Martínez y el día de hoy yo les voy a hablar sobre las formas en las cuales el mutuario debe hacer la restitución en los casos en los cuales lo que se le ha dado en préstamo son monedas de oro o de plata, también la forma en que éste debe hacer la restitución cuando lo que se le ha dado en préstamo son barras metálicas o en frutos, y finalmente también les voy a hablar sobre las obligaciones que tiene el mutuante en el dicho contrato de mutuo. Cuando la cosa prestada sea moneda de oro o de plata, de acuerdo a lo establecido en nuestro Código Civil venezolano, específicamente en su artículo 1738, el deudor, en este caso de contrato de mutuo denominado mutuario, deberá restituir el equivalente del valor intrínseco, es decir, el equivalente del valor propio que tenían las monedas en la época del préstamo. Si ese valor intrínseco que tienen las monedas se hubiera alterado, si no se han podido encontrar esas mismas monedas o si simplemente estas monedas han sido puestas fuera de circulación, el deudor o mutuario, como se los dije anteriormente, deberá de restituir el equivalente del valor intrínseco o el valor propio que tenían las monedas en la época en la cual se hizo el préstamo. Dicho artículo 1738 nos dispone dos supuestos. El primero es que estén en circulación monedas de oro o de plata, y el segundo es que se haya pactado que la devolución del préstamo debe hacerse en monedas de la misma especie y cantidad de las prestadas. Y finalmente, cabe destacar que el segundo aparte de dicho artículo lo que estipula o lo que prevé son fluctuaciones en el valor del metal en el cual estuviera acuñada la moneda. Segundo, cuando las cosas dadas en préstamo son barras metálicas o en frutos, de acuerdo al artículo 1739 de nuestro Código Civil venezolano, el prestatario solo está obligado de restituir cosas en la misma cantidad y de la misma calidad de la cual él las recibió, que sea el aumento o la disminución de su precio. Debemos considerar que lo establecido en este artículo 1739 es una repetición a una regla general que establece el artículo 1744 de dicho Código Civil, es decir, la obligación por parte del prestatario de restituir las cosas dadas en préstamo de la misma calidad y en la misma cantidad de las que él recibió, y destacando que de igual manera en el mismo término convenido. Finalmente, pero no menos importante, vale la pena mencionar que en este tipo de préstamo de barras metálicas o en frutos en el contrato de mutuo, lo que se atiende o lo que se destaca no es el precio, ya que no es el valor de las cosas lo que se presta, sino más bien las cosas mismas. Tercero, las obligaciones del mutuante en el contrato de mutuo. Primero, cabe destacar que ninguna obligación deriva para el mutuante de la celebración del contrato, ya que este es un contrato unilateral. Sin embargo, pueden surgir ciertas obligaciones que se derivan por hechos posteriores o por hechos ulteriores. Este contrato se considera sinalagmático imperfecto. Entonces, dentro de las obligaciones que surgen de hechos ulteriores, podemos distinguir las siguientes. La obligación que tiene el mutuante de transmitir el dominio como efecto y consecuencia de la obligación atribuida al mutuario de restituir al mutuante cosas de la misma especie y en la misma cantidad. Cabe destacar que primero el mutuante debe transmitir el dominio de la cosa mutada al mutuario.
responder por los vicios de la cosa. En referencia al artículo 1740 de nuestro Código Civil venezolano, el mutuante tiene la misma responsabilidad que la establecida en el artículo 1734, es decir, la responsabilidad para el comodato. Esto es simplemente responsabilidad por el dolo, es decir, la responsabilidad que tiene todo el mundo de responder por el daño que ha ocasionado a otro. La responsabilidad que tiene el mutuante de indemnizar al mutuario por los daños que los vicios le hayan ocasionado a la cosa mutada cuando, habiéndolos conocido antes de la tradición, no se les hubiera hecho saber. Por lo tanto, si el mutuario quiere exigir tal responsabilidad, no solo debe demostrar el daño causado y que fueron ocasionados por los vicios de la cosa, sino también debe demostrar que el mutuante conocía de los vicios y no obstante a ello no se los hizo saber. La obligación que tiene el mutuante de no exigir antes de la expiración del término convenido la restitución de las cosas que ha dado en préstamo. La obligación se encuentra establecida en el artículo 1741 de nuestro Código Civil venezolano. Lo que ocurre en este caso es que no es exigible antes del vencimiento del término la obligación de restituir del mutuario. El mutuante tiene la responsabilidad de recibir el pago cuando fuera satisfecho por el deudor en el tiempo, lugar y formas convenidos y aún antes de expirar ese plazo cuando apareciere concedido por parte del deudor. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Marcuesta. ¿Se puede exigir la cosa antes del vencimiento del término? La respuesta es no. El mutuante no puede exigir antes del vencimiento del término la cosa mutuada, tal como lo establece nuestro artículo 1741 del Código Civil venezolano. ¿Cuándo se pide si no se ha fijado el plazo para la restitución de la cosa? Una vez el mutuante considere que ha transcurrido el tiempo necesario para que el mutuario haya hecho uso de la cosa mutuada, puede exigir la restitución de la misma, pautando un plazo racional para la entrega. Obligaciones del mutuario. Una de las obligaciones del mutuario es restituir la cosa mutuada de la misma forma y calidad que le fue entregada y entregándola en el término establecido por las partes. Si la cosa mutuada fuera cosa u objeto valorándose en el momento de la entrega, el deudor deberá satisfacer el valor de la cosa al momento del pago. Si fuera dinero, deberá entregarse en la especie o moneda pautada por las partes. Entonces tenemos que el primero es simplemente restituir, ¿verdad? Tenemos un segundo que vendría a ser el pago de los intereses. Esto siempre y cuando las partes lo acuerden y empieza desde el momento de entregada la cosa mutuada. Entonces tenemos que el primero es simplemente la restitución de la cosa mutuada de la misma calidad y cantidad que fue recibida. Y el segundo es, además de la restitución de la cosa mutuada, un pago de intereses acordado por las partes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Natalie Abudiak, estudiante del 7º semestre de Derecho de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Nuestro tema a tratar el día de hoy es el mutuo en materia de derecho civil, contratos y garantías. El lugar de la restitución, el plazo para la restitución y el préstamo con interés, concepto y características son los puntos que voy a tratar. Si el mutuo es gratuito, el mutante podrá obligarse a recibir la cosa mutuada antes del vencimiento del plazo, porque beneficiando el plazo solo al mutuario, éste puede perfectamente renunciar a su beneficio y querer librarse prematuramente de su obligación. Mas si el mutuo es oneroso y como tal caso ambos contratantes resultan beneficiados con el plazo, el mutante no está obligado a renunciar a su beneficio y por ello este solo podrá obligar
a recibir la cosa mutuada, cuando se le satisfaga el interés previsto por todo el plazo establecido, porque entonces nada tendrá que reclamar como perjuicio. Cuando las partes no han fijado el término, el tribunal puede acordar un plazo para la restitución, tal como es señalado en el artículo 1742 del Código Civil venezolano. Si estos han convenido que el mutuario pagará cuando pueda o cuando tenga medios, pues el tribunal fijará un tiempo para el pago según sean las circunstancias. El beneficiario del término puede perderse conforme al derecho común, como está o se encuentra establecido en el artículo 1215 del Código Civil venezolano. Ahora bien, en cuanto al préstamo con interés, este es o se conoce como un contrato en virtud de la cual la entidad financiera, es decir, la parte prestamista, denominada prestamista, entrega al cliente, conocido como prestatario, una cantidad determinada de dinero a cambio de su devolución en un determinado plazo, cabe destacar, y según las condiciones pactadas junto con el pago de los correspondientes intereses. En cuanto a sus características, este contrato es considerado un contrato real, ya que se perfecciona con la entrega del dinero por parte de la entidad de crédito. Es un contrato oneroso, ya que la entidad financiera exige al deudor una contraprestación por haberle entregado el dinero, es decir, los intereses. Y se suele exigir su formalización ante fedatario público a los efectos de servir como título ejecutivo. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Samer Khatib y yo, el emisor de identidad es 20-737-119. Yo le voy a continuar hablando sobre el tema de mutuo. A mí me toca hablar sobre las prestaciones que no sean intereses, especies de interés, legitimidad de interés y el interés en el Código Civil venezolano. Si bien el mutuo es un contrato entre dos personas, entre el préstamo del cual una de las partes, que es el prestamista, y el prestatario, ¿verdad? El prestamista le entrega una cosa, objeto o algún bien al prestatario de una forma fungible para que ésta sirva de ella y la devuelva de la misma u otra calidad o especie. Si bien entendemos que el préstamo de interés, esta puede ser, su naturaleza normalmente es gratuita, pues no se deberá de interés más que cuando sea expresamente pactado en el pacto, pues. O sea, que esté escrita en el documento que se tenga que dar un valor económico. Se entiende por interés el beneficio que obtiene el acreedor del dinero que ha dado el préstamo, es decir, es el interés que da fruto al dinero producido, o sea, la ganancia que obtiene el interés que haya entregado la persona o el acreedor. Esta especie se divide en tres. Si bien continuamos, el interés se divide en tres: el compensatorio, el moratorio y el lucrativo. En el compensatorio, exige una razón de la pérdida del prestamista, tiene que sufrir en sus bienes o beneficios de la ganancia, que se priva por carecer de su dinero, lo que denominamos el daño emergente o lucro cesante. En el moratorio, que sufre con la pena por la tardanza en devolver la cosa prestada. Y en el lucrativo, que es lo contrario del compensativo, que exigido no es la razón del daño, sino o del lucro cesante, ni por la tardanza de la devolución, sino en razón del préstamo mismo, siendo precisamente esta la última clase de interés que le ha dado lugar a la polémica entre los autores del derecho civil. El interés en el Código Civil y el Código de Comercio venezolano. Bien, continuemos. En el interés del Código Civil y el Código de Comercio venezolano, esto está pautado en nuestro derecho positivo, admite la solicitud y la validez del pacto de interés
al efecto del artículo 1745 del Código Civil, dispone que, bueno, ahí sale el código. Para resumirlo el tiempo en el video, yo no les voy a dar la explicación de lo que establece el código, sino a lo que nos interesa, que es las pautas o los pagos de interés que tenemos que tocar. Aquí hay varias pautas que están establecidas en el código, que son importantes, que son cuando el pago de interés. La primera, el pacto, dice: cuando el préstamo es a interés, el mutuario está obligado a pagar interés a la tasa correspondiente, legal o convencional. Son aplicables al préstamo a interés la norma general sobre el mutuo respeto del lugar y momento en que se debe cumplirse la obligación. Los intereses comienzan a correr y cesar conforme a los términos del contrato, salvo el pacto en el contrario, salvo al pacto en contrario. Se entiende que comienza a correr desde el momento